Hola, bienvenidos al curso de microeconomía. Mi nombre es Galo Moncada y estamos en la sesión 2, ¿no? Como nosotros habíamos finalizado la clase anterior, habíamos hablado un poquito sobre la crisis del sistema capitalista. Y me gustaría, pues, un poquito retomar el tema para refrescar qué es lo que vimos la clase anterior, ¿no? Hablamos fundamentalmente del concepto de economía. Hablamos también y pudimos estudiar un poco lo que es el capitalismo como un sistema de organización social. Vimos los principales problemas que afectan a la economía, las áreas en las que se divide la economía. Habíamos hablado de microeconomía, que es aquella que se encarga, y el objeto de estudio de este curso, que es aquella que se encarga del análisis de los consumidores, los productores y su interacción en el mercado. También hablamos un poco, sin profundizar, de lo que es la macroeconomía, otra área de importantes estudios, y habíamos mencionado pues que el gobierno es un actor fundamental, ¿no?, cuando se estudia macroeconomía, que la macroeconomía tiene 4 áreas fundamentales, que son la política fiscal, la política monetaria, las relaciones económicas internacionales y el desarrollo económico, ¿no? Que la política fiscal era la encargada del manejo del presupuesto del Estado, ¿verdad?, la política monetaria, y que tenía 2 herramientas fundamentales, una política fiscal expansiva, una contractiva. La política monetaria, que también puede ser una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva. Esta política monetaria el objetivo es el control de la cantidad de dinero que hay en la economía y controlar un precio muy importante en la economía, que es el costo del dinero, ¿no? El costo del dinero, que pues se lo conoce con el nombre pues de tasa de interés, ¿no? También hablamos de la importancia para un estudiante de administración de empresas, en este caso para un estudiante de administración y comercialización, para un empresario, la importancia del estudio de una ciencia social como la economía, para que pueda entender, ¿no?, cómo el entorno económico lo afecta en sus decisiones, en su toma de decisiones, para que pueda entender pues el marco global en donde se desenvuelve en este contexto llamado globalización, para que pueda entender pues también un poco que dentro de esta regionalización se están dando tratados comerciales y acuerdos entre diferentes países, ¿no? En la parte final, pues nosotros vimos un poquito las crisis del capitalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos muy preocupados por lo que pasa. Estamos viendo pues en los periódicos, y cuando nosotros vemos los periódicos y si no tenemos las suficientes herramientas, muchas veces vemos en los diarios gráficas en donde vemos aquí pues la variable tiempo, acá la variable precios, y vemos pues volatilidad, ¿no? Muchas variables que son volátiles, que tienen ese tipo de comportamiento. Como todavía pues no tenemos todas las herramientas suficientes para poder entender qué es lo que está sucediendo, pero escuchamos crisis, pues no sabemos si eso es bueno o eso es malo, y pues que necesitamos conocer más, ¿no?, acerca de esta ciencia. Bien, en esa crisis pues que nosotros habíamos hablado, nos habíamos remontado a la década de los 70, ¿verdad?, donde habíamos analizado pues que en la década de los 70 había resurgido el liberalismo, ¿no?, que predominaban más los economistas y las tendencias en las cuales se piensa o se consideraba que la apertura total de las economías permitirían a los países desarrollarse y potencializarse, ¿no? Había otra escuela de pensamiento, que son los keynesianos, y los keynesianos no estaban de acuerdo con eso. Los keynesianos consideraban, ¿verdad?, que la intervención del Estado en la economía era fundamental, porque a través de la variable gasto de gobierno se iba a fomentar y se iba a generar un efecto multiplicador, tanto en la producción como y también pues en la generación de empleos. Luego pues entramos a la década de los 80, y donde ubicamos a 2 personajes fundamentales, Reagan y Thatcher, que en el aspecto político promueven el liberalismo económico como una cuestión fundamental para el desarrollo de los países. También en la década de los 80 los precios del petróleo caen, después de que en la década de los 70 habían estado muy altos.
Y pues en la década de los 80, un acontecimiento fundamental fue la caída de la Unión Soviética, que da el origen a la interacción de todas las economías del mundo y a lo que se conoce con el nombre de globalización, y a la unión de estos países de la Europa del Este a la moderna organización y nueva organización llamada pues Unión Europea. Luego en la década de los 90, ¿verdad? Este desarrollo tecnológico que había permitido a la economía mundial un libre flujo de capital, ya pues comienzan a aparecer las primeras crisis provocadas por este libre flujo de capital, que es una crisis no se puede decir global, pero sí en ciertas regiones, como la crisis asiática, la crisis rusa, pues la crisis mexicana, producto de esta movilidad, ¿no? La salida de capitales en México, pues en el año 94 provocó pues grandes estragos en la economía mexicana. Luego de esto, pues viene pues la década actual, el nuevo siglo, donde aparecen nuevos actores, surgen nuevas economías, y emergentes, ¿no? Esta última parte me gustaría profundizarlo un poco más, porque tiene mucha importancia. Habíamos hablado de que en el nuevo siglo pues surgen potencias emergentes, pero en este contexto, como hay países como los países de Asia, tanto India como China, que quieren desarrollarse, que quieren demandar recursos, ¿verdad?, que necesitan de energía para poder crecer económicamente, estos países pues han comenzado a demandar petróleo, ¿verdad?, de una manera muy, muy fuerte, y eso provocó pues también en el mercado mundial que el precio del petróleo suba. Pero no solamente esta cuestión, esta ha sido una de las características por las cuales el precio del petróleo ha subido. El precio del petróleo también ha subido porque se resucitó, podríamos decir, a un muerto como actor internacional, ¿verdad?, en la política, que es la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, ¿verdad?, que es una organización de países que concentra principalmente a los países asiáticos y del Medio Oriente, donde se encuentran las más grandes reservas petroleras. A la OPEP se la considera un cartel. ¿Por qué? Porque la OPEP fija cuota de producción y sube precios. De hecho, la semana pasada escuchábamos a un actor político en América Latina decir que la OPEP, gracias a la intervención de la OPEP y al acuerdo de las cuotas, ¿verdad?, el precio del petróleo no cayó a más de $50, ¿no? Y en esos niveles ha fluctuado, ¿no?, últimamente. Entonces, como aparecen esos nuevos actores que tienen una gran población, como ya se los dije en la clase pasada, 2.300 millones de habitantes en la economía mundial, al aparecer estos actores, comienza pues una nueva etapa, ¿no? Estamos en una época de lucha por los recursos, petróleo, gas y agua, todas las economías, por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de disminuir sus costos de producción, porque un alto precio del petróleo genera altos costos de transporte. Buscan generar alianzas con estos países productores y exportadores de petróleo para de esa manera tener asegurada el abastecimiento energético de sus sociedades, ¿no? Es así, por ejemplo, que hemos visto que existen pues ciertos países que están haciendo alianzas, ¿no? Por ejemplo, en el UNASUR se considera que una de las principales, UNASUR, ¿no?, la Unión de los Países Sudamericanos, una de las principales características para que toda esa región se desarrolle es que esa región pueda tener una independencia energética, ¿no? También tenemos otro actor fundamental, ¿no? Como habíamos dicho, Brasil, ¿no? Ya habíamos hablado de India y China. Brasil, ¿cómo se ve Brasil? Brasil es un país muy interesante en América Latina, que tiene 180 millones de habitantes. La economía de Brasil es la primera economía de América Latina, ¿verdad? Brasil, pues, se ve así como también es la primera economía del hemisferio sur y se ve como un actor importante en la economía mundial. Y por último, otro país interesante es Rusia. ¿Qué sucede con Rusia? Rusia, después de que fue de alguna u otra manera, podríamos decir, maltratado por el Fondo Monetario Internacional, llega un líder fuerte en Rusia que se llama Vladimir Putin, se da cuenta de que lo que sigue pues es un precio del petróleo alto, toma control de los recursos, vuelve a nacionalizar ciertas empresas que habían sido privatizadas de manera fraudulenta, y a Rusia nuevamente pues la pone en el ajedrez mundial, ¿no? Entonces ahí tenemos esas economías emergentes llamadas BRIC,
¿no? Que son actores importantes. Cuando en la década de los 90 se había mencionado que ya era el fin de la historia, según había dicho Francis Fukuyama, vemos ahora que estos actores están provocando un contrapeso contra el G8, contra los principales países industrializados del mundo y también contra los Estados Unidos, que se lo consideraba, de acuerdo a Francis Fukuyama, pues el único actor preponderante en la economía mundial. También el otro fenómeno que se dio, que pues es la globalización y la regionalización, ¿no? Cuando hablamos de globalización, y aquí sí quisiera extenderme un poquito más, cuando hablamos de globalización, tenemos que entender que la globalización no solamente es una cuestión económica. Gracias a las tecnologías de la información, ahora podemos interactuar con todas las personas en el mundo. ¿Quién se puede oponer a la globalización hoy en día? Cuando simplemente casi nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque la globalización, ¿quién podría estar en contra de una integración de los pueblos del mundo? La cuestión es que muchas veces se maneja la globalización solamente o se la ve desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de intercambio de bienes y servicios. Y es contra esa globalización, podríamos decir fragmentada, la que ha generado opositores. Pero en sí la humanidad está consciente de que una integración de los pueblos del mundo, un intercambio cultural, académico, tecnológico, fraterno, va a beneficiar a todas las sociedades de la humanidad, ¿no? Y la regionalización, pues, es un fenómeno que se da con la aparición de estas nuevas potencias. Pues países pequeños, economías y abiertas, por ejemplo, en América Latina, como Costa Rica, como El Salvador, como los países centroamericanos, no pueden pelear en el contexto internacional. Entonces, estos países pequeños buscan formar alianzas estratégicas para formar bloques regionales, para tener la suma de todos esos países productos internos brutos mayores que les permita competir con las grandes potencias internacionales y así pues poder intercambiar poder intercambiar productos en un mejor nivel de negociación, ¿no? En un mejor nivel de negociación. Los tratados de libre comercio, pues hay países que han estado totalmente de acuerdo con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, Colombia, Perú, son países que han firmado totalmente, libremente, tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Hay otros países que no consideran adecuado firmar de manera aislada tratados de libre comercio con los Estados Unidos, ¿no? Y es ahí la polémica. Pero la firma o no firma de tratados de libre comercio va a depender fundamentalmente de cuál es el perfil del gobierno, ¿verdad?, que lidera esas determinadas sociedades, ¿no? Ahora, en este contexto de globalización se provoca una crisis inmobiliaria, ¿no? Se provoca una crisis inmobiliaria. Esta crisis inmobiliaria se considera que es producto fundamentalmente de la mala otorgación de créditos, ¿no? Y también porque en la economía mundial, pues, y en los mercados financieros internacionales se forman lo que se conoce como el nombre de burbujas. Las expectativas de los inversores son tan positivas que en el futuro consideran de que el precio de las acciones van a subir, ¿no? Y eso genera ganancias, genera especulación, y dentro de un lapso de tiempo este precio de las acciones cae, y al caer el precio de las acciones, pues fundamentalmente genera un crack en toda la economía. La crisis inmobiliaria ha tenido un efecto ¿en qué? En la cartera vencida de los bancos. Los bancos no están pudiendo recuperar. ¿Por qué? Porque han tenido una pobre administración de los riesgos crediticios, han otorgado créditos, ¿verdad? Y la misma crisis no deja, y el mismo desempleo no permite que las familias que lograron obtener un crédito para una vivienda puedan devolver ese crédito a los bancos, generando una amplia cartera vencida, una caída del sistema financiero a nivel global. No, esa es una de las razones por las cuales se producen las crisis. Otra de las razones también es que han habido ciertos fraudes, ¿no? Ciertos fraudes financieros que han provocado el colapso económico, ¿no? Las famosas pirámides financieras, ¿verdad? Son muy conocidas, el famoso esquema Ponzi, que se han replicado y ha sido una de las críticas que se le ha hecho al liberalismo, ¿no? Esta falta de controles. Liberalización no significa tampoco falta de control y falta de regulación. Esta falta de regulación, ¿no?, como lo dice Joseph Stiglitz en su libro cómo hacer que la globalización funcione, esa falta de control ha provocado también pues que se cometan ciertos abusos en el manejo y hemos evolucionado, ¿no?, hacia un capitalismo que se le conoce con el nombre de riesgo moral o capitalismo clientelista, ¿no? Ese es el tipo de economía,
¿verdad?, a la cual no debemos evolucionar, más bien debemos evolucionar hacia una economía competitiva, ¿verdad?, quizás no de competencia perfecta, pero sí de competitiva, donde se fomente la ciencia y la tecnología, donde se bajen los precios de cuestiones fundamentales como los combustibles, como las telecomunicaciones, y esa caída de precios pues va a generar competitividad, ¿no? Y bueno, ¿por qué decimos que surge la conclusión o la última idea a la cual llegamos en nuestra clase pasada? ¿Por qué decimos que surge un nuevo orden mundial? Pues simplemente lo manifestamos debido a que hay nuevos actores, ¿no? Hay nuevos actores. La economía de los Estados Unidos en la actualidad se encuentra con grandes déficits gemelos, tanto en balanza comercial como en su presupuesto del Estado. Hay una contracción económica muy fuerte. Hay otros países que comienzan a generar una gran tasa de crecimiento económico, como la China, la misma India con su modelo basado en el conocimiento, en la economía de la información, ¿verdad? Han generado competencia, y esa generación de competencia ha provocado pues grandes brechas en el aspecto comercial en los países del primer mundo, ¿no? Las mismas empresas, las grandes empresas, ya no quieren manufacturar en los países desarrollados, sino que buscan las zonas del menor costo de mano de obra. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuyen el costo de producción y pueden desarrollar economías de escala. La otra parte está pues también en que, si bien es cierto, elevan el nivel de vida de las zonas a donde estas empresas manufacturan sus productos, como China, India, Taiwán, etcétera, también se suelen cometer abusos porque el costo que se paga por esa mano de obra es muy bajo, ¿no? Bien, entonces, por eso decimos que llegamos a un nuevo orden mundial. Con esta idea, pues a mí me gustaría terminar esta introducción retroalimentando un poco la clase pasada, para el día de hoy entrar pues a ver y analizar, ¿verdad?, la sesión 2, con nuestro objetivo fundamental es que los estudiantes puedan entender el modelo de la curva de la demanda y los diferentes factores que afectan en su desplazamiento, ¿verdad? Y el objetivo específico es que el estudiante aprenda a calcular y a representar gráficamente la curva de demanda, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, para poder empezar, vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros, para tener un mejor entendimiento del modelo de demanda, vamos a hacer unas pequeñas gráficas, y voy a ir leyendo lo que dice el acetato y después lo voy a ir representando en la pizarra, ¿no? Entonces, un breve repaso de función lineal y pendiente, ¿no? La función lineal, pues generalmente, como dice en la filmina o en el acetato, la función lineal fundamentalmente la vamos a encontrar representada de la siguiente forma: y es igual a f de x, ¿verdad? Y es igual a f de x, donde y se le conoce con el nombre de variable dependiente, ¿verdad? Es una variable dependiente, ¿verdad? Donde x, pues la vamos a nombrar, ¿verdad?, como variable independiente. Generalmente, como ustedes lo pueden observar, una función lineal se representa de la siguiente manera: y es igual, voy a poner la misma nomenclatura que ustedes tienen en su pantalla, y es igual a A más BX, y es igual a A más BX, donde ya sabemos que Y es la variable dependiente, ¿verdad?, donde X es la variable independiente. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que X se vaya moviendo, o vaya aumentando de valor, o vaya disminuyendo de valor, eso va a tener un impacto en la variable Y, ¿verdad? Donde A es el intersecto, se le conoce con el nombre de intersecto o ordenada al origen, y donde B es la pendiente, ¿no? Entender el concepto de pendiente es básico. Debemos entender y tener claramente lo que es la pendiente, ¿verdad? ¿Qué es la pendiente? Pues la pendiente es el ángulo de inclinación de una recta. ¿Verdad? Y ese ángulo de inclinación de esa recta la podemos representar de la siguiente manera.
siempre van a encontrar a la variable dependiente, en este caso a la variable y, sobre el eje de las ordenadas, y van a encontrar a la variable x sobre el eje de las abscisas, ¿no? La variable y va a estar pues sobre el eje de las ordenadas y abscisas, ¿no? Y y x. A medida que cambien los valores de x va a tener un impacto en y. La pendiente, podemos definir a la pendiente como el ángulo de inclinación de una recta. La pendiente se representa con la letra m, ¿verdad? Y significa, y la podemos representar como el ángulo de inclinación de una recta. En este caso, ustedes en cualquier libro de texto lo van a encontrar como m, ¿verdad? Yo, en cambio, esta pendiente la tengo con la letra representada con la letra b. Por lo tanto, esa letra b, ¿verdad? Es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la forma de calcular la pendiente. La pendiente es igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Como es el ángulo de inclinación de una recta, si nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica, si tenemos una gráfica de este tipo, ¿verdad? Tenemos una gráfica de ese tipo, en ese caso la pendiente pues de esa recta es menor si tengamos una gráfica de este tipo, ¿verdad? En este caso el ángulo de inclinación de esta recta es mayor, en cambio en este caso el ángulo de inclinación de esta recta es menor. Acuérdense, una función lineal siempre la van a encontrar representada como y igual a f de x, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, donde a se lo representa como el intersecto ordenado al origen, ¿verdad? Y donde b es la pendiente. ¿Qué sucede? Si ustedes analizan su acetato, ¿verdad? O su lámina, o si ustedes siguen ahí la pantalla, van a ver que tienen una gráfica de este tipo. Al tener una gráfica de ese tipo, esa gráfica es y igual, está representada como y igual mx, que es lo mismo decir que y es igual a bx. M y B es lo mismo, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque M se representa en todo libro de texto como pendiente y B, pues, es la representación que yo le he dado, en este caso, pendiente. Si nosotros vemos Y es igual a BX, ¿por qué no pongo Y es igual a A más BX? Simplemente no lo pongo porque esta línea pasa por el origen y al pasar por el origen, la ordenada A va a ser igual a 0, por lo tanto, Y es igual a B por X. Y es igual a B por X. Y esa es la representación que yo le doy aquí. Y es igual a B por X, donde Y, en esta función lineal que ya tiene gráfica, ¿qué es Y? Y es la variable dependiente, donde B es la pendiente y X es la variable independiente, ¿no? Todo esto para refrescar un poquito lo que ha sido pues su curso básico de matemáticas, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que entender y tener claro esto? Por eso lo he puesto en negrillas en su pantalla. Tenemos que tener claro esto porque la función lineal nos ayudará a representar las funciones lineales. Nos ayudarán a representar gráficamente la curva de demanda. Las funciones lineales nos ayudarán a representar gráficamente la curva de demanda. Voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a tener un conjunto de datos, como lo vemos en la pantalla. Tenemos los datos, la variable dependiente Y, que tiene los siguientes valores: 100, 80, 60, 40, 20 y 0. La variable independiente X, que tiene los siguientes valores: 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Dados esos datos y tomando en cuenta la forma de calcular la pendiente, nosotros vamos a obtener la ecuación de la recta.
es importante que nosotros aprendamos y tenemos claro cómo calcular la ecuación de la recta, porque si aprendemos a calcular la ecuación de la recta, va a ser muy fácil en el momento del aprendizaje del modelo de la demanda, calcular la ecuación de la demanda. Y la ecuación de la demanda, como la ecuación de la oferta, el modelo oferta-demanda es básico para el estudio tanto de la microeconomía como de la macroeconomía, y va a ser un modelo que incluso en otras materias también lo van a ver representado. Entonces aquí lo vamos a explicar muy claramente, ¿no? Si tenemos los siguientes datos, por ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes datos. Voy a hacer en el pizarrón lo que ya tenemos en la pantalla. ¿Para qué? Para que haya una mayor interacción, ¿no? Y sea más dinámica la clase, ¿no? Si tenemos los siguientes datos, aquí tenemos Y, ¿verdad? Por otro lado, acá tenemos X. Tenemos los mismos datos, ¿no? Tenemos en primer lugar, pues, los valores de la variable dependiente son 100, 80, 60, 100, 80, 60, 40, 20 y 0. Por otro lado, tenemos la variable independiente, que es 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Ahí tenemos variable dependiente y variable independiente, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer paso? El primer paso que vamos a desarrollar es a calcular la pendiente, ¿no? Vamos a calcular la pendiente, ¿no? La pendiente, ¿a qué es igual? Ya nosotros habíamos visto, ya sabemos que pendiente es M, también puede ser pendiente B. La pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por lo tanto, la pendiente, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es Y2? Esto de aquí es Y2. Este valor vamos a suponer que es Y2. Podemos tomar cualquier valor. Acá vamos a tener Y1. Por otro lado, acá tenemos X2 y aquí tenemos X1. Entonces, si tomamos esos valores, que puede ser cualquier valor, pero ahí está representado, el valor de la pendiente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 60 menos 80 sobre X2 menos X1 sobre 40 menos 20, ¿verdad? Eso está igual que en su pantalla, ¿no? 80 menos 60, 40 menos 20. En su pantalla, ¿qué he hecho yo? He tomado otros valores. He tomado Y2 como 80, ¿verdad? He tomado Y1 como 100, he tomado X2 como 20 y he tomado X1 como 0, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, simplemente aquí tenemos que B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 20, y acá vamos a tener 20, y B, ¿a qué va a ser igual? B va a ser igual a menos 1. Ese es el valor de la pendiente. B es igual a menos 1, ¿verdad? Si nosotros queremos graficar y obtener la ecuación de esta recta, acá tenemos que Y, ¿a qué es igual? La ecuación de la recta, la representación de la ecuación de la recta es Y es igual a A más BX, y Y, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto vale A? Es el valor que desconocemos, ¿no? Pero sí tenemos el valor de la pendiente. En este caso el valor de la pendiente es menos 1 multiplicado por X, ¿verdad? Entonces Y, vamos a tomar un valor de Y es igual a ¿qué? Y es igual a 80. Por otro lado, X es igual a ¿qué? X es igual a 20. Y nosotros tenemos aquí que 80 va a ser igual a ¿qué? 80 va a ser igual a A menos 1 multiplicado por 20. Y aquí tenemos que A va a ser igual a ¿qué? A 20. Y acá aquí vamos a tener que A es igual a 20. Aquí es más, perdón. Ahí es más. A va a ser igual a menos 20. Aquí es menos 20. 80 y acá A va a ser igual a 100. A va a ser igual a 100. La representación, ahí está. A es igual a 100. Entonces, ahora sí podemos obtener la ecuación de la recta. La ecuación de la recta Y va a ser igual a ¿qué? A 100 menos X. 100 menos X. Es la misma ecuación de la recta que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? La representación de esa ecuación, pues ahí tienen la gráfica. Ahí tienen la gráfica. Tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque a medida que los valores de Y bajan,
¿verdad?, de valor, los valores de X comienzan a subir. Entonces, por esa razón tienen pendiente negativa. Y es igual a 100 menos X, esa es la ecuación de la recta. Y ahí tienen la gráfica que coincide en cada uno de los puntos, ¿no? Si nosotros queremos hacer la gráfica, vamos a hacerla muy brevemente aquí, a pesar que ya la tienen ustedes en su pantalla, muy brevemente. Aquí está Y, ¿verdad? Aquí está X. Solo necesitamos, cuando es una línea recta, solo necesitamos 2 puntos para poder graficar. Entonces, aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100. Aquí está el valor de 100. Y aquí está el punto. 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? Y aquí graficamos la ecuación de la recta. Y esta ecuación de la recta es Y es igual a 100 menos X. Que es la misma ecuación de la recta que ustedes tienen en su pantalla. Un segundo ejemplo muy rápido, es si tenemos una ecuación con pendiente positiva. En este caso, la variable dependiente en el ejemplo 2 va aumentando de valor y al mismo tiempo la variable independiente también va aumentando de valor. Van aumentando de valor. Si nosotros calculamos, en primer lugar, tenemos que calcular la pendiente. Tenemos Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, vamos a tomar el valor de 20 como Y2 en la variable dependiente y el valor de 0 como Y1 en la variable dependiente y también el valor de 20 en la variable independiente y el valor de 0 como X1 en la variable independiente. El cálculo de la pendiente es igual a 1. En este caso es una función que pasa por el origen y Y es igual a X. ¿Por qué? Porque el valor del intersecto es 0. ¿Qué significa que Y es igual a X? Significa que es una línea recta, ¿verdad? Y que a medida que incrementa el valor de X, también va incrementando el valor de Y. Y que pues pasa por el origen, ¿no? Muy bien, todo eso como introducción para ahora sí entrar en el concepto de demanda. ¿Qué sucede? Nosotros para entender el concepto de demanda debemos de tener claro que los consumidores se comportan de forma racional. Los consumidores se comportan de forma racional. Es decir, que cuando un producto sube de precio, los consumidores no lo van a ir a comprar. Al contrario, cuando un producto sube de precio, los consumidores van a comprar menos de ese producto. Es decir, existe una relación inversa entre precios y cantidades. ¿Por qué? Porque los consumidores se comportan de forma racional. A mayores precios se compran menores cantidades y viceversa. A mayores precios los consumidores van a comprar menores cantidades. Lo anterior se conoce con el nombre de ley de la demanda, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de la demanda? Lo voy a escribir aquí. La ley de la demanda dice lo siguiente. Cuando el precio de un producto sube, las cantidades demandadas o compradas para ese producto van a ser menores. Y cuando el precio de un producto disminuye, las cantidades demandadas, en cambio, van a ser mayores. Esto demuestra la racionalidad del consumidor. Por esa razón, una curva de demanda va a tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a mayores precios los consumidores van a comprar menos, ¿verdad? Esta relación inversa, acuérdense, en la función de la demanda, en la curva de demanda siempre va a existir una relación inversa. A esta relación inversa es lo que se conoce con el nombre de ley de demanda. Esa relación inversa es lo que se conoce con el nombre de ley de demanda, ¿no? Entonces, podemos decir que ¿qué es la demanda, no? Porque es una definición muy diferente. Una cosa es definir la demanda y otra cosa es definir la curva de demanda, ¿verdad? ¿Qué es la demanda? La demanda podemos definirla de la siguiente manera. Es lo que todos los consumidores necesitan para satisfacer sus necesidades, ¿no? Todos necesitamos comprar. Pero, la curva de demanda es otra cosa. Como vemos en la gráfica, en la parte izquierda, encontramos la representación de una curva de demanda. Nosotros cuando hicimos hace un momento, cuando estábamos viendo la representación de la función lineal, habíamos visto que la y o la variable dependiente estaba en el eje de las ordenadas. Bueno, ahí, cuando vemos una curva de demanda, va a estar representada el precio. Y la variable independiente, en este caso X, ¿verdad? La variable independiente en este caso es
está en el eje de las abscisas. Nosotros lo vamos a ver en la curva de la demanda como Q, y Q va a estar en el eje de las X, ¿no? Q, la cantidad demandada está influida por muchas variables, pero en el modelo de demanda, que es un modelo sencillo, vamos a verla únicamente influida por el nivel de precios. ¿Qué es la curva de demanda? ¿Cómo la podemos definir si sabemos que la curva de demanda va a tener pendiente negativa por este comportamiento, por la misma ley de demanda, por esta relación inversa que existe entre precios y cantidades? Pues la curva de demanda va a estar representada de la siguiente manera. Aquí está P, aquí está Q, ¿verdad? La curva de demanda tiene esta forma, P y Q. La curva de demanda tiene esa forma, ¿no? Lógicamente, si el precio es P sub 1, la cantidad demandada va a ser Q sub 0. En cambio, si el precio es P sub 0, la cantidad demandada va a ser Q sub 1. En el punto A, aquí tenemos un punto B. En el punto A, ¿qué ocurre? En el punto a mayores precios se compran menos cantidades, en cambio en el punto B, a menores precios se vamos a comprar mayores cantidades. Como función, ¿cómo van a encontrar ustedes representada la curva de demanda? Como función, porque en todo libro de microeconomía, en todo texto de microeconomía, así lo van a representar, lo van a desarrollar. La cantidad demandada la van a encontrar representada o va a estar en función del nivel de precios, donde QD es cantidad demandada, y donde P es nivel de precios. QD es cantidad demandada y donde P es nivel de precios. La cantidad demandada está en función de precios. ¿Qué es la curva de demanda entonces? Una vez que ya hemos hecho un análisis bastante interesante y exhaustivo, la curva de demanda representa las diferentes cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar a distintos niveles de precios. La curva de demanda, acuérdense, tiene pendiente negativa por esta relación inversa y por el comportamiento racional de los consumidores. Y generalmente se representa de esta forma. La curva de demanda está en función del nivel de precios. Bien, esta curva de demanda está afectada no solamente por los precios, hay muchos factores que pueden afectar a la demanda, pero nosotros vamos a explicar unos pocos, ¿no? La cantidad demandada, ¿en función de qué está? La cantidad demandada está en función, en primer lugar, del precio, está en función del precio de los productos sustitutos, está en función del precio de los productos complementarios, está en función del nivel de ingresos, está en función del número de compradores y está en función de las expectativas de los precios en el futuro. Bien, cada una de estas variables impacta en la demanda, ya sea de forma directa o de forma indirecta, es decir, existe una relación directa o una relación inversa. Los factores que afectan a la demanda, dentro de estos que hemos mencionado aquí, el precio de los productos sustitutos, el precio de los productos complementarios, el nivel de ingresos, el número de compradores y las expectativas del precio en el futuro, existen parámetros de movimiento y existen parámetros de cambio. ¿El parámetro de movimiento cuál es? El parámetro de movimiento es el precio. En cambio, el parámetro de cambio, ¿cuál es? Son los demás factores, ¿no? El parámetro de movimiento, en este caso, si repetimos la función que tenemos ahí, decimos que la cantidad demandada está en función del precio de los productos sustitutos, del precio de los productos complementarios, del nivel de ingresos, también del número de compradores y de las expectativas de los precios en el futuro, ¿no? Pongámoslo así. Aquí tenemos estos parámetros, ¿verdad? A ese número de parámetros los vamos a llamar vamos a llamar los parámetros de cambio. En cambio, el precio es un parámetro de movimiento. Aquí lo vamos a considerar un parámetro de movimiento y los demás parámetros son parámetros de cambio. ¿A qué se debe eso? A que lo llamamos parámetros de movimiento. ¿Por qué? Porque si el precio varía
hacia arriba o hacia abajo de un determinado producto, la cantidad demandada también va a cambiar, pero sobre la misma línea o sobre la misma función. En este caso, en la parte derecha, si cambia el precio, el movimiento de la cantidad demandada se va a mover sobre la línea roja, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En cambio, los otros parámetros, a diferencia de los otros parámetros que lo hemos llamado parámetros de cambio, van a provocar que la curva de demanda se desplace hacia la derecha o se desplace hacia la izquierda. ¿No? Eso es lo que va a provocar. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué es esta cuestión de los productos sustitutos? ¿No? Los productos sustitutos. El precio de los productos sustitutos. Existen muchos productos que nosotros desearíamos consumir, pero a lo mejor esos productos que desearíamos consumir tienen otras alternativas, ¿no? Supongamos un refresco y un jugo, ¿no? Son productos sustitutos. Si el precio de un determinado producto sube, en este caso los refrescos, nosotros nos vamos a dirigir hacia el consumo de los jugos, ¿no? Y así en la economía existen ciertos precios, ¿no? Por ejemplo, otro producto sustituto, la energía. Si el precio, supongamos, del gas sube de manera extraordinaria, vamos a buscar otras alternativas de energía, ¿no? A lo mejor puede ser la electricidad, cocinas eléctricas. Entonces, esos son productos sustitutos. Generalmente, cuando el precio de los productos sustitutos sube, ¿verdad? Cuando el precio de los productos sustitutos sube, la cantidad demandada de este producto va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor. No del sustituto, sino del que estamos consumiendo en la actualidad. En cambio, cuando el precio del producto sustituto cae, nosotros vamos a comprar menos del producto que estamos consumiendo actualmente y nos vamos a dirigir hacia su sustituto. Un ejemplo muy básico, si sube el precio del gas, ¿no? Simplemente ya no vamos a tener cocinas a gas, sino a lo mejor vamos a tener cocinas eléctricas, ¿no? Entonces, esa es la característica de un producto sustituto. Podemos profundizar más en este análisis, en este esquema. Yo quisiera que ustedes lo complementen más con sus lecturas. Pero por otro lado también tenemos los precios de los productos complementarios. ¿Qué sucede con un producto complementario? Un producto complementario es aquel que necesita de otro bien o servicio para satisfacer una necesidad de un determinado consumidor. Supongamos, podemos tener un automóvil, pero ese automóvil necesita energía para poder funcionar y para poder operar. Entonces, ese automóvil, ¿qué necesita? Pues necesita comprar gasolina. Si el precio de la gasolina sube mucho, si el precio del petróleo en el mercado internacional de pronto rebasa los $100 y el precio de la gasolina sube y se dispara totalmente, quizás la demanda de los vehículos vaya a caer en el mercado y la gente busque otras alternativas de transporte. Entonces, si el precio del producto complementario sube, simplemente la cantidad demandada de ese producto que va a satisfacer una necesidad, ¿verdad? Y de ese bien o servicio que va a satisfacer esa necesidad va a disminuir, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que existen relaciones, que no solamente el precio del bien afecta en su cantidad demandada, sino que también el precio de los productos sustitutos de ese bien, el precio de los productos complementarios de ese bien. Por otro lado, tenemos el nivel de ingresos, ¿no? Si estamos en una economía recesiva y el nivel de ingresos ha caído, si hay contracción económica, lógicamente la cantidad demandada se va a ver afectada de los bienes y servicios, la cantidad demandada va a disminuir. En cambio, si estamos en una etapa de expansión económica, un aumento del nivel de ingresos va a provocar un aumento en la cantidad demandada, ¿no? El número de compradores es otra variable que también va a influir en la cantidad demandada. Mientras sea mayor el número de compradores o sea mayor el tamaño del mercado, las posibilidades de un aumento en la cantidad demandada van a ser mayores. En cambio, si el tamaño del mercado es menor, pues las cantidades demandadas van a ser menores. En esto de las expectativas de los precios en el futuro es más bien un análisis intertemporal, ¿no? Es más bien un análisis intertemporal a la que juegan mucho los especuladores, generalmente en la bolsa de valores, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando las expectativas del precio de una acción en el futuro son mayores, si aquí a una semana tenemos expectativas de que el precio de esa acción vaya a subir, simplemente la cantidad demandada el día de hoy de ese papel va a ser mayor. En cambio, si la expectativa de que el precio en el futuro
de un papel, ¿no?, en la bolsa caiga, ¿verdad?, es menor, simplemente la cantidad demandada de ese papel va a ser menor, ¿no? Ahí vemos fundamentalmente la relación que existe de las expectativas de precios en el futuro, ¿no? Entonces, recapitulando, porque es muy importante que nosotros podamos entender con claridad cuáles son los factores que afectan a la demanda. En primer lugar tenemos el precio, en segundo lugar tenemos el precio de los productos sustitutos, en tercer lugar tenemos el precio de los productos complementarios, en cuarto lugar el nivel de ingresos, en quinto el número de compradores y en sexto las expectativas de los precios en el futuro. El precio, ya saben, lo vimos aquí, se lo considera como una variable de movimiento, es decir, cuando varía el precio, la cantidad demandada se va a mover sobre la misma línea, ¿no? En este caso se va a mover sobre esta línea. En cambio, los otros factores, a los otros factores se los considera factores de cambio. Tanto el precio de los productos sustitutos, todo bien o servicio que vayamos a comprar en el mercado va a tener un sustituto, como ya lo mencionamos, ¿no? Puede ser el gas natural, ¿verdad? El consumo de gas, podemos pasar a una cocina quizás con electricidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los jugos, el refresco con los jugos, y así hay infinidad de productos sustitutos. El precio de los productos sustitutos va a influir en la cantidad demandada de un producto. El precio de los productos complementarios, acuérdense, los productos complementarios son aquellos que se necesitan mutuamente para satisfacer un bien, una necesidad. Un automóvil, que como les dije, un ejemplo muy sencillo, si no tiene a su lado un combustible, no puede ofrecer este servicio. El número de compradores, el nivel de ingresos, ¿verdad? El nivel de ingresos, a mayores niveles de ingresos vamos a comprar, va a poder la gente comprar mayor cantidad de bienes y servicios, a menores niveles de ingresos vamos a comprar menores niveles de bienes y servicios. Y las expectativas de los precios en el futuro. Este es un análisis intertemporal, un análisis en donde interviene la variable tiempo. Si estamos en la bolsa de valores y queremos comprar un papel, si la expectativa del precio de ese papel es a la alza en el futuro, hoy lo vamos a comprar. Si la expectativa del precio de ese papel es a la baja en el futuro, no lo vamos a comprar. Por lo tanto, los otros agentes que participan en ese mercado tampoco lo van a comprar y la demanda de ese papel va a caer. Bien, entonces queda claro los factores que afectan a la demanda, ¿no? Aquí pues ya esto lo vimos, ¿no? Este es un análisis mucho más sencillo del que ya hicimos, pero que está detallado aquí en esta presentación. PS significa si sube el nivel de precios sustitutos, la cantidad demandada sube, ¿no? Pero de este bien, del bien que estamos consumiendo. Si sube el nivel de los precios complementarios, la cantidad demandada baja, como regla, ¿no? Así como existe la ley de la demanda, esta puede ser también pues las reglas que cómo cada uno de esos factores afectan a la cantidad demandada. Si sube el nivel de ingresos de la población, pues lógicamente la cantidad demandada sube. Si aumenta el número de compradores, ya sea por gustos y preferencias del consumidor, etcétera, la cantidad demandada de un determinado bien también sube. Y si las expectativas de aumento en los precios en el futuro, si hay un aumento en las expectativas de los precios en el futuro, también la cantidad demandada el día de hoy va a crecer, ¿no? Hay otras variables que también se pueden incluir, ¿no? Como los gustos y preferencias del consumidor. Eso también depende un poco de la cultura, depende de la edad, quizás también depende de un poco del género, ¿no? Entonces, los gustos y preferencias del consumidor van a ir en función un poco también hasta de la época del año, ¿no? O sea, pues generalmente vamos a comprar diferente ropa para invierno en los meses finales del año y pues en estos meses quizás ropa para verano, ¿no? Es también la estacionalidad de la demanda que puede existir en esos productos y cómo vayamos a comprar ese tipo de ropa va a depender de los gustos y preferencias del consumidor. Pues esa es una variable de tipo cualitativa, pues que no la hemos incluido en estas variables que podemos decir que son un poco, aquí me olvidé de ponerlas el número de compradores, que son un poco más cuantitativas, ¿no? Estas variables de movimiento, que es el precio, y las otras que son las variables de cambio, ¿no? Bien, vamos a un ejemplo básico, Vamos a borrar aquí, ¿no? Vamos a un ejemplo básico.
dado la siguiente tabla de datos, tenemos por un lado, vamos a suponer que estas estadísticas, como están en su pantalla, son estadísticas del mercado del café. Y por un lado, aquí tenemos el precio, que va a tomar el valor de la variable dependiente, y por otro lado tenemos la cantidad, que es el valor de la variable independiente. Supongamos que es el mercado del café y decimos, cuando el precio es de 100, las cantidades demandadas son 0. Tiene los mismos datos que nuestro primer ejemplo, pero ahora lo vamos a reemplazar con variables que la y en este caso va a representar al precio, que en este caso es la variable dependiente, y la x va a representar a la cantidad, ¿no? Por otro lado tenemos 75, cuando el precio es 75, la cantidad demandada es 25. Cuando el precio es 50, la cantidad demandada es 50. Por otro lado, cuando el precio es 25, la cantidad demandada es 75. Y por último, cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 100, ¿no? Ahí tenemos. Entonces vamos a seguir los pasos que ya aprendimos o que repasamos en la primera parte, ¿no? Podemos decir que, ¿cuál es la pendiente? La pendiente en este caso va a ser Y2 menos Y1, ¿verdad? X2 menos X1. Esa pendiente B ahora la vamos a reemplazar por precio 2 menos precio 1, ¿verdad? Sobre cantidad 2 menos cantidad 1. Para seguir los mismos pasos, vamos a poner en este caso 75 como P de precio 2, B va a ser igual a 75 como precio 2, menos 100 como precio 1, ¿verdad? Y por otro lado 25 menos 0. Entonces B a qué va a ser igual? B va a ser igual a menos 25 y 25. Por lo tanto, el valor de B o la pendiente va a ser igual a B, va a ser igual a menos 1. Va a ser igual a menos 1. Ahora, el precio es igual a A más B por Q. Si reemplazamos o tomamos cualquier valor, vamos a tomar el mismo valor que tenemos acá, vamos a decir que P es igual a 100 y Q es igual a 0. Por lo tanto, si P es igual a 100 y Q es igual a 0, podemos decir que 100 va a ser igual a A más B, que en este caso es menos 1, ¿verdad? Multiplicado por 0. Y 0 por 0 es 0, A va a ser igual a 100, ¿no? A es igual a 100. Ya podemos nosotros determinar cuál es la curva de demanda. La curva de demanda es P es igual a 100 menos Q. Esa es la curva de demanda. P es igual a 100 menos Q. Está graficada en la parte derecha, ¿no? Está graficada en la parte derecha. Si nosotros queremos representarla, ya saben que aquí tenemos el precio, acá la cantidad. Solo necesitamos dos puntos para graficar la función. Podemos tomar este punto, 100, 0 y 0, 100, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues aquí está 25, 50, 75 y 100. Acá también tenemos 25, 50, 75 y 100. Entonces, simplemente tenemos dos puntos, esos dos puntos que están ahí, y los unimos. Y aquí tenemos la ecuación de la demanda, que P es igual a 100 menos Q, que es el desarrollo exactamente que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? P es igual a 100 menos Q, la curva de la demanda, ¿no? Esa es la forma de calcular la curva de la demanda. Bien, ahora las gráficas. Nosotros podemos ahí observar dos gráficas. La gráfica de la izquierda, encontramos dos flechas. Una flecha negrita y una flecha roja, ¿no? En la primera gráfica. ¿Qué sucede? ¿Qué nos están indicando esas flechas? Que el nivel de precios, o la cantidad demandada, se va a mover sobre la misma línea. A medida que cambie el nivel de precios, la cantidad demandada se va a mover sobre esa misma línea. Siempre y cuando la variable que afecte a la cantidad demandada sea única y exclusivamente el precio.
Si el precio sube, acuérdense, la cantidad demandada baja. Si el precio baja, la cantidad demandada en cambio sube. Entonces, siempre nos vamos a mover sobre esa misma línea. Bien, ¿qué sucede? Cuando están los otros factores o las otras variables que las hemos llamado o que las llevamos hace un momento, las variables de cambio, cuando esas variables influyen en la cantidad demandada, esta cantidad demandada se va a mover hacia la derecha, como está representada ahí la línea negra, o se va a mover hacia la izquierda, como está representada la línea roja. Supongamos que aumenta el nivel de ingresos de los consumidores, entonces la cantidad demandada va a haber una mayor demanda, va a aumentar la demanda. Si va a aumentar la demanda, entonces esa línea se va a desplazar hacia la línea negra, la línea azul se va a desplazar hasta la línea negra. En cambio, si disminuyen los niveles de ingresos, esa línea azul se va a contraer hasta la línea roja, ¿no? Entonces, las demás variables que afectan desplazan la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, que son las variables de cambio. Por otro lado, si solamente lo afecta el precio, la cantidad demandada se va a mover sobre la misma línea. Bien, como conclusión en esta segunda sesión, nosotros podemos decir que la ley de la demanda es fundamental que la tengamos que entender. ¿Por qué? Porque es básica para el estudio de un curso de microeconomía. El comportamiento del consumidor, acuérdense, nosotros como personas, como individuos, racionalizamos las cosas. El comportamiento del consumidor es racional, racionalizamos. Por lo tanto, si racionalizamos, a mayores precios se comprarán menores cantidades. Siempre existirá una relación inversa entre precios y cantidades, ¿no? En la mayor parte de los casos. En muy pocas oportunidades no. Entonces, a mayores precios se comprarán menores cantidades. Y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de las variables que la afecten, en este caso las variables de cambio, ¿no? Pues bien, este ha sido un primer acercamiento al modelo de la oferta y la demanda. Lo vamos a desarrollar a medida del curso. Espero de que haya sido de su agrado, ¿no? Un curso de economía es un curso muy apasionante, pero asimismo es un curso que necesita de mucha educación y de mucha... Perdón, no sería educación, sino de mucha dedicación. Y así como se necesita de mucha dedicación, yo les recomendaría que vayan desarrollando todas las actividades que hemos recomendado y al mismo tiempo vayan leyendo las lecturas recomendadas. De esta forma podrán complementar y ampliar sus conocimientos. Acuérdense, el conocimiento cuesta y es necesario estar practicando en el día a día. Pues bien, es así como concluimos esta segunda sesión. Espero de que sea de su agrado y no lo olviden. Tenemos que seguir constantemente y ser muy constantes en el aprendizaje de la economía para tener una mayor comprensión de la empresa y su entorno.